Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes en esta nueva emisión con un video bastante interesante del que por cierto no hemos ahondado en ningún material anterior y que tiene que ver con los procesos de definición de áreas tributarias en los procedimientos nombrados bajada de cargas en un sistema estructural. A menudo se enfrentan mis estudiantes con la pregunta de cuál es la mejor manera de definir las áreas tributarias en función del tipo de sistema estructural, de los materiales, del tipo de sistema de piso y sobre todo de la morfología. Vamos a discutir acá justamente cómo definir esas áreas tributarias en paneles de losa o en sistemas de piso regulares e irregulares. Vamos a discutir esto, espero que sea de su interés, acompáñenme y por supuesto si no se han suscrito, pues ¿qué están esperando? Denle clic aquí en la ventanita de suscripción y por supuesto en el botón de la campana para que puedan llegarles notificaciones en cuanto suba nuevo material. Acompáñenme pues en este nuevo video donde vamos a discutir acerca de las áreas tributarias. Vamos a empezar nuestra discusión comentando lo que ocurre en el caso de losas o sistemas de piso configurados con placa o losa maciza de concreto reforzado. A menudo reflexionamos o estructuramos justamente disponiendo los elementos en el sistema estructural de manera reticulada, como lo ven acá. Estos elementos que están aquí representan las columnas. Estas líneas que están entre las columnas pueden representar las vigas o los muros, dependiendo del sistema estructural que ustedes hayan dispuesto en el proceso de estructuración. Y justamente cuando tenemos el sistema de losa configurado como losa maciza de concreto reforzado, nos surge la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo definir yo los porcentajes de área tributaria que justamente le llegan a cada elemento? De ahí viene el nombre. Sería pertinente empezar con una definición de lo que es un área tributaria. Justamente es la superficie o la cantidad de superficie que tributa el sistema de piso a cada uno de los elementos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es el porcentaje del panel de losa que va a descargarse sobre un elemento estructural determinado, en función, por supuesto, de la forma de este panel y de algunas condiciones que vamos a discutir por acá en el video. Una vez que definimos lo que es el área tributaria, hay que decir lo siguiente. En primera instancia, en el caso de losas macizas de concreto reforzado, debemos de estar muy conscientes de que debemos analizar las relaciones que existen entre el lado largo y el lado corto de sus paneles, porque resulta que si la relación entre el lado largo y el lado corto es menor a 2, podemos decir que la losa, el tablero de losa que voy a señalar acá a la izquierda, trabaja en dos direcciones. Por supuesto, este tablero está apoyado perimetralmente en los cuatro elementos que son las vigas o muros, ¿sí? Donde se está recargando, pero no necesariamente por el hecho de que esté perimetralmente apoyado, la conclusión es que siempre van a trabajar en dos direcciones. Fíjense bien, si está perimetralmente apoyado el tablero de losa maciza de concreto y la relación entre su lado largo y su lado corto es menor a 2, podemos afirmar que el tablero va a trabajar en dos direcciones. ¿Cuál es la implicación cuando decimos que un tablero va a trabajar en dos direcciones? Bueno, pues que se va a deformar en doble curvatura, ¿sí? En el lado corto y en el lado largo, y eso implica que va a tributarse un porcentaje importante de área eh, o de superficie de ese tablero hacia cada uno de los cuatro elementos. ¿Cuál es la mejor manera de definir esas áreas tributarias cuando ustedes descubren que el tablero que están analizando trabaja en dos direcciones? Bueno, hay un procedimiento muy simple. Sacamos líneas a 45 grados, líneas a 45 grados desde los vértices, ¿sí? Y vemos que se forman, si nosotros unimos esos dos triángulos que se forman, nos van a quedar precisamente dos tipos de áreas tributarias, dos trapeciales y dos triangulares.
Las trapeciales típicamente caen, de hecho lo hacen siempre si la morfología es esta que ven acá, lo hacen sobre las vigas o los muros que van en la dirección del lado largo, mientras que las áreas tributarias con forma triangular se justamente mandan la carga, o es el porcentaje de área, ¿sí?, que se va a ejercer sobre el tablero de losa o sobre el tablero de entrepiso, se va justamente hacia las vigas de los lados cortos. Esta es la configuración y es muy sencilla, líneas a 45 desde los vértices, y se definen estas áreas tributarias, que ya lo decía, es el porcentaje del tablero que va a recargarse y que va a transferir la carga o la presión, ¿sí?, en el elemento en cuestión. Así, el área tributaria número 2, que son estas que están acá, van a mandar esta área, ¿sí?, del tablero, se va a recargar o se va a transformar en carga uniformemente distribuida sobre estas vigas largas. Mientras que el área tributaria AT1, con su forma triangular, es el porcentaje de superficie de este tablero que va a cargarse hacia los elementos cortos. Ahora, decía hace un momento que es muy importante que definamos en este escenario si la losa trabaja en dos direcciones o en una dirección. Y aquí va el caso, fíjense bien, es muy interesante, en el que la misma losa de concreto maciza apoyada sobre todo el perímetro en traves o en muros puede trabajar en una dirección. ¿Cuándo ocurre esto? Si ustedes calculan la relación entre el lado largo y el lado corto, que en el caso del panel inferior va a ser C entre A, si esa relación entre el lado largo y corto les da mayor a 2, es decir, la configuración del panel ya es alargada, la losa o el tablero, a pesar de que esté apoyado en todo el perímetro, va a trabajar en una dirección. ¿Qué significa que trabaje en una dirección? Pues muy sencillo, va a trabajar en una sola curvatura y eso implica que el porcentaje de área de ese tablero que va a cargar el elemento más largo va a ser AT3. De esta manera, si nosotros descubrimos que la losa trabaja en una dirección por su forma o su relación de aspecto, lo único que vamos a hacer es dividir con esta línea al centro en dos franjas iguales o en dos áreas iguales, que van a ser AT3, y vean la dirección que tienen los vectores. Estas áreas se van a recargar justamente en los elementos más largos, ¿sí? En este escenario, cuando las losas trabajan en una dirección, los lados cortos no reciben carga proveniente del tablero. De ahí la importancia de que nosotros hagamos la diferenciación de en dos direcciones o en una dirección. Y eso lo va a dar justamente la relación o el cociente entre el lado largo y el lado corto. Este es el primer escenario y seguramente esto ya lo habían visto o ya lo habían escuchado, pero la siguiente pregunta que quiero responder es bien interesante porque normalmente en las casas habitación tenemos casos muy particulares donde los tableros de losa pues no son necesariamente totalmente rectangulares como los vemos acá. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que es típico. Imagínense una habitación dentro de una casa habitación donde la losa se va a apoyar en estos muros y en estos muros que están acá. Esto puede representar un baño, un vestidor, etc. Típica la configuración, a veces es más alargada, a veces es más rectangular que cuadrada, pero este es el caso que quiero que analicemos. Fíjense bien, en este caso los elementos portantes ya no son nada más los 4 elementos que están en el perímetro, dado que en este escenario existen estos dos muros que están acá, que también llegan y apoyan el tablero de losa. En este escenario se sigue recomendando sacar justamente las líneas a 45 grados desde cada uno de los vértices. Observen y fíjense que es justamente lo que estoy haciendo acá. En cada uno de los vértices estoy sacando líneas a 45, líneas a 45 y de alguna manera pueden visualizar las áreas tributarias que van a tocarles a ciertos elementos. Por ejemplo, aquí podríamos observar de manera muy sencilla que esta área triangular pues se va a ir a este elemento, esta área triangular a este elemento y fíjense algo que pasa muy interesante acá,
queda este trapecio, se va a este elemento, pero también el elemento recibe un área triangular en la parte superior. Si nosotros hacemos un pequeño arreglo, vamos a ver que podríamos configurar las áreas de la siguiente manera. Lo que estoy haciendo acá es trazar un eje vertical, ¿sí? Que es este que está aquí, y vean cómo quedan de manera muy razonable las distribuciones de las áreas que van a cargar cada elemento. Parece razonable que este trapecio grande o largo caiga sobre esta viga o muro, este triángulo pequeño sobre este eje, sobre el otro eje, vean, se forma un triángulo más pequeño. Fíjense lo que pasa en este muro. Este muro está recibiendo un porcentaje de área tributaria de este lado y también del otro lado. Fíjense bien, recibe de este lado y de este lado. Entonces convergen en un eje de muro porcentajes de área de este tablero de losa de ambos lados. Lo mismo ocurre para este otro eje. Recibe el área tributaria de esta parte y de el vestidor o el baño. Así es una manera, digamos, razonable de determinar los porcentajes de superficie o de área que van a cargar cada uno de los ejes o de los tramos de los ejes, ya sea que tengan vigas o ya sea que tengan muros. ¿Cuántas veces se han topado justamente con este escenario? Se da mucho en casas. Si acá observamos, también luego ocurre que hay pasillos o paneles de diferentes tamaños y por supuesto que es un problema importante y serio cuando se va perdiendo la regularidad de los paneles, determinar los porcentajes de área que van a cargar cada uno de los ejes. Es fundamental entender justamente de manera adecuada el tema de áreas tributarias porque de eso depende la cantidad de carga que vamos a bajar, ¿sí? En la bajada de carga, valga la redundancia, en cada uno de nuestros ejes de ya sea una vivienda, ya sea un edificio, ya sea una estructura reticular. Es importante tomar en cuenta estos pasos. Por otro lado, ya hay un escenario también que preguntan muchísimo mis estudiantes. ¿Qué pasa cuando hay voladizos? Fíjense bien, imagínense que tienen un tablero de losa acá grande, que no vamos a discutir porque ya discutimos hace un momento cómo calcular sus áreas, y tiene justamente en la parte frontal un volado. Existen dos maneras de estructurar el volado. Una es que estas vigas que está aquí o estos ejes que están aquí se prolonguen, ¿sí? Para recibir o para justamente estructurar este tablero pequeño de losa, y por supuesto está configurado este tablero inferior por esa viga de la frontera de la parte superior y las dos extensiones. Si no se coloca la viga perimetral acá en el remate de la losa, los tres elementos portantes serán justamente los que estoy señalando. Y en ese sentido, regresamos a la regla de las líneas A45 desde los vértices y vean que va a cargar la losa del perímetro, ¿sí? En este eje, el trapecio, y estos elementos pequeños pues cargarán estos triángulos en área de manera proporcionada. Pero ¿qué pasa cuando se estructura colocando una viga perimetral? Fíjense bien, seguimos con la regla de las líneas A45. Esto, repito, se aplica si la losa trabaja en dos direcciones. Aquí habría que asegurarnos que la relación entre lado largo y corto no pasará de 2. Si pasa de 2, acuérdense que dividimos a la mitad y se va hacia un lado y hacia el otro. En este caso, noten que las columnas están acá, en el eje interno. No importa, lo que estamos marcando acá es la cantidad de área que va a representarse como carga uniforme a cada uno de los elementos. Si no hay columna o no hay apoyo en esta parte inferior, lo que estamos diciendo es que esta área o las áreas se van a cargar a estos 4 elementos y a su vez esa carga tendrá que transferirse a esta columna y a esta viga, ¿no? A estas dos columnas y a esta viga. Por supuesto que ese es un paso posterior. Acá con las áreas tributarias estamos calculando, repito, la cantidad de carga uniformemente distribuida que va a llegar a cada uno de los elementos que reciben el tablero de la losa. Un escenario más que es muy interesante, también a menudo preguntan mis estudiantes qué pasa cuando el sistema de piso ya no es de concreto, sino es losa acero, por ejemplo, o steel deck.
Este sistema, como lo saben, se utiliza en estructuras de acero. Imagínense que tienen toda esta estructura de acero con perfiles W y tienen esos elementos en rojo, son elementos secundarios. Fíjense que estoy marcando la dirección de la losacero en este sentido. Recuerden que la corrugación de la losacero se dispone de manera perpendicular a la dirección de los elementos portantes, que en este caso son los elementos secundarios, los que reciben la carga de la losacero y la transfieren a los elementos principales, que son los que están en color oscuro. En esos escenarios, estos elementos secundarios que están marcados en rojo, pues van a recibir un área tributaria. La he marcado acá a la derecha en color morado para que observen que justamente los sistemas de losacero trabajan en una dirección. Por lo tanto, estamos dividiendo a la mitad y a la mitad y estamos calculando la franja de área que le va justamente a tributar la carga a este elemento secundario en color rojo. Lo mismo pasará del otro lado, en el otro panel, y por supuesto para cada uno de los largueros. Es importante que noten que en este sistema la carga está transfiriéndose a los elementos secundarios y los secundarios transfieren justamente en las conexiones a los principales, trasladan la carga o las reacciones justo de esta proveniente de esa carga uniformemente distribuida sobre los elementos secundarios. Es interesante porque el sistema al trabajar en una sola dirección, transfiere únicamente la carga a los largueros y un porcentaje que tiene acá arriba a las vigas que están acá y acá. Lo mismo va a pasar en los tableros inferiores y una vez que se calcule la carga uniforme, pues podemos estimar cuánto es la descarga que va a transferirse, obviamente dependiendo del tipo de conexión, a los elementos principales. Muy bien. El último caso que vamos a discutir es qué pasa justo con los escenarios. Esto también se ve mucho en vivienda. Cuando ustedes estructuran con losa de vigueta y bovedilla. Con losa de vigueta y bovedilla ocurre prácticamente un caso muy similar al de la losa acero. Acá en amarillo estoy marcándoles las viguetas, ¿sí? Y estos rectángulos que se ven aquí en color verde, pues representan cada una de las bovedillas. En el caso de estos sistemas, son sistemas que también trabajan en una dirección. ¿Por qué? Pues porque las bovedillas se recargan en las viguetas de color amarillo y justamente las bovedillas transfieren la carga a la vigueta y la vigueta a su vez lleva la descarga a los ejes donde se recarga estas viguetas. Es importante que se visualice este efecto porque eso va a determinar la cantidad de área que van a tributar las bovedillas hacia las viguetas. Acá en color morado estoy marcando algunas de las áreas tributarias de las viguetas que están ahí en color amarillo. Vean que esa es el área que va a tributarse hacia el elemento que es la vigueta y la vigueta, por supuesto, va a trasladar esa carga uniformemente distribuida en los dos puntos donde se apoya, justamente en los ejes perpendiculares. Prácticamente trabaja como un sistema de enacero de elementos secundarios con los acero. Es interesante mencionar esto porque justamente los sistemas de losa o de entrepiso basados en vigueta y bovedilla pues también trabajan en una sola dirección. Es importante que se entienda esto justo porque cuando uno está estructurando pues es interesante ver que si uno dispone las viguetas en un sentido o en otro, trasladará o llevará una mayor carga directamente apoyada sobre ciertos ejes. Esto puede ser relevante para poder hacer una correcta distribución en una estructuración de una casa, por ejemplo, donde no queremos trasladar una cantidad importante de carga hacia algunos ejes o hacia algún eje donde exista una trave, por ejemplo, aquí abajo. Fíjense bien, es bien interesante, las vigas están acá, estas T4, y justamente estamos estructurando con las viguetas en la dirección contraria, justo para mandar la carga a estos ejes verticales y dejar libre de carga justamente por efecto del entrepiso o de la losa a esta trave horizontal.
Estas son estrategias a la hora de plantear la estructuración con sistemas que trabajan en una sola dirección para hacer trabajar de mejor manera o aprovechar las condiciones del proyecto para un correcto comportamiento en el sistema estructural. Muy bien, espero que haya sido de su agrado el video y que por supuesto sea de utilidad en estas reflexiones eventuales que uno tiene cuando está haciendo una bajada de cargas o una distribución de cargas en un sistema estructural. Siempre es importante revisar estos detalles de cómo configurar correctamente las áreas tributarias, ya sea que su panel sea regular o irregular. No olviden checar las relaciones de aspecto y tampoco revisar la forma en la que trabajan sus sistemas de piso o losa para poder tomar las decisiones más apropiadas. Les mando un fuerte abrazo, un gusto estar con todas y todos ustedes. Espero me hayan acompañado hasta el final del video. Un fuerte abrazo, síganse cuidando muchísimo y seguimos en contacto. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Un fuerte abrazo.